femenino. Vamos a abarcar desde la vagina hasta lo que es el ovario, ¿sí? Solamente aquellas partes que se encuentran bajo la influencia hormonal. Vamos a empezar entonces hablando de la porción más distal del aparato reproductor femenino interno, es la vagina. La vagina es una cavidad o un conducto muchas veces, o un canal también le dicen muchas veces, el canal vaginal. Como ustedes ven, es una estructura cilíndrica, ¿no? Compuesta, o mejor dicho, limitada por un epitelio estratificado plano no queratinizado, que es parte de su superficie mucosa, y una pared delgada constituida por tejido conectivo, fibras musculares, que puede servir como, no es como que puede servir, sino sirve como órgano de la cópula. Aquí se recibe lo que es el cuerpo del pene, se recibe también a los espermatozoides que vienen con lo que es el producto de la eyaculación, y sirve también como parte del canal del parto. Y como estructura puede ser sujeta a lesiones también, como por ejemplo desgarros o laceraciones. Desgarros como los producidos por ejemplo durante el parto. Les mencionaba que esto es el canal, es parte del canal del parto, es parte del lugar por donde el producto de la gestación, el bebé, el feto, va a salir después de realizar el trabajo de parto, ¿verdad? Entonces, a veces hay partos tan acelerados que el tejido no se prepara de manera adecuada. Sale el feto como si fuese un bólido rápido, pesado, y eso origina desgarros de la pared vaginal. Otra de las formas en las cuales se generan lesiones en la pared vaginal es a través de un acto sexual, del coito. Y tiene que ver mucho con lo que son los delitos contra la libertad sexual, y mucho más cuando no hay correspondencia entre los órganos genitales masculinos y femeninos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes por anatomía ya habrán revisado sobre lo que es algunos ángulos que presentan los genitales internos femeninos. Son muy diferentes en una niña, en un infante, que en una persona adulta. El tamaño también, el tamaño de lo que es la cavidad vaginal es muy distinto. El diámetro del himen también es muy diferente. Imagínense ustedes una estructura pequeña de un infante contra la estructura genital de una persona adulta, de un varón. No hay correspondencia, no hay ángulos que se correspondan. Si hay penetración, eso va a generar daños terribles, con desgarros completos de la pared, incluso que comunican con la parte del recto que se encuentra en la pared posterior. Generan comunicación entre la parte final del aparato digestivo con la cavidad vaginal, ¿no? Entonces eso requiere lógicamente una reparación quirúrgica. Es también el lugar en el cual vamos a encontrar muchos microorganismos habitantes habituales de la cavidad vaginal, que es una zona contaminada, pero con una población controlada de gérmenes. De hecho, existen, por ejemplo, los lactobacilos o bacilos de Doderley, que tienen que ver mucho con el pH vaginal. Mientras esos bacilos se encuentren en una población controlada, no va a haber motivo de infección acá. Pero sí hay agentes externos que ingresan, agentes infecciosos, o cambia la acidez o basitud fisiológica de una persona, de una mujer, obviamente la población de bacterias se va a alterar, y eso puede generar a su vez algunas infecciones. Esto es lo que tenemos. Esto es un corte histológico de la vagina, de la pared vaginal. En la parte superficial el epitelio estratificado plano no queratinizado, por debajo la lámina propia con abundante fibra de colágeno, fibras elásticas y la presencia de vasos sanguíneos sumamente importante. Es una pared bastante ligada y que tiene también fibras musculares en su composición. Un acercamiento de esta estructura, miren ustedes el epitelio estratificado plano no queratinizado con la lámina basal, estructuras vasculares ricas en esta zona, y lógicamente lo que ustedes ven como puntitos azules o morados distribuidos en toda la estroma, en todo el tejido conectivo, tiene que ver con la presencia de células como por ejemplo polimorfonucleares, con linfocitos o plasmocitos, células en respuesta a inflamaciones o infecciones. Por eso es que esta zona es rica en celularidad también. Miren nuevamente el epitelio plano estratificado no queratinizado,
con crestas y papilas muy pocas, porque no es una zona de fricción, y por debajo la lámina propia, que es tejido conectivo con vasos sanguíneos abundantes. Subimos, vamos ascendiendo y nos toca evaluar lo que es el cervix, también llamado como cuello del útero o cuello uterino. Otros también lo conocen como hocico de tenca. La tenca es un pez que cuando sube a la superficie hace su boquita de esta forma, como son labios bien gruesos, hace esto y parece como si fuese un rodete con un orificio al centro, igual a lo que es un cuello cervical o un cervix. Por eso le dicen hocico de tenca. Este cuello cervical o cervix es un rodete de tejido fibroso, ¿no? Fibroso, elástico, fibras de colágeno, con un orificio en la parte central, un orificio bastante reducido, es como un esfínter que está cerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lógicamente impide lo que es el paso de los gérmenes que se encuentran en la vagina hacia la parte ascendente, hacia el útero, ¿no? Generando enfermedades como la endometritis, que sí es bastante complicado. Entonces, este canal o esta entrada hacia lo que es el canal endocervical está taponado también por una sustancia mucosa que vamos a ir viendo paulatinamente. El cervix tiene dos zonas, una zona llamada ectocervix o exocervix, cualquiera de los dos nombres, y una zona interna llamada endocervix. Exo y ecto es fuera, endo es dentro, no tienen cómo confundirse. Exocervix y endocervix. La ectocervix o exocervix es una continuidad de la pared vaginal. Si es una continuidad, entonces ¿qué epitelio recubre al exocervix? Conectivo, epitelio. 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 No tejido, epitelio. ¿Habla? Sao. ¿Qué más? Simple. Sí. Estratificado. Es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Es el mismo de la vagina, es el mismo del ectocervix, lo mismo. El endocervix sí cambia. El endocervix es un epitelio simple, cilíndrico, de tipo glandular, muy diferente al estratificado plano no queratinizado, muy diferente. Y entre ellos hay una zona que se llama zona de transición. No transicional, zona de transición. ¿Se acuerdan cuando veíamos epitelio urinario? ¿Sí? Hablábamos de la vejiga. En la vejiga había un epitelio transicional. ¿Por qué? Porque es un epitelio estratificado cuya capa superficial eran células grandes, llamadas células en paragua, ¿sí? A veces binucleados, que eran abombados cuando la vejiga estaba vacía, Eran planos. relajada. Pero cuando se llenaba, se ponía tensa, el epitelio se tornaba plano. Estratificado pero plano. Vaciabas la vejiga y nuevamente adoptaba su forma irregular de células rechonchitas y todo eso. Eso es un epitelio transicional. Va de una forma superficial a otra por la actividad fisiológica. Transición no tiene nada que ver con eso. Transición es un epitelio propio con características propias que pasa a ser otro tipo de epitelio con características también muy diferentes. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Miren esto. Esto es el cervix, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, esta lengüita, como si fuese lengüita, obviamente esto es continuo, ¿no? Es como un rodete, como una dona, ¿sí? Con un hueco en el centro. Eso estamos viendo acá. Esto es el ectocervix o exocervix, con un epitelio estratificado plano no queratinizado, que es continuación con el epitelio de la vagina. Y hacia el otro lado, a la endocervix, tenemos nosotros epitelio glandular. ¿Se parece este epitelio a este? Nada que ver. Son epitelios completamente diferentes. Y entre ellos es un epitelio de transición o una zona de transición. Esta zona de transición se caracteriza ¿por qué? Porque a este nivel vamos a encontrar estas estructuras quísticas llamadas quistes de Nabot.
que son básicamente glándulas. Son estas pequeñas glándulas cuyo canal de secreción hacia afuera se ha cerrado. Y por consiguiente, si estas glándulas que producen esta sustancia mucosa no pueden eliminarla al exterior, se va a acumular y se van a formar esas estructuras quísticas, los quistes de Nabor. Y están justo debajo de lo que es la zona de transición. Doctor, ¿cuál es la zona de transición? Esta zona en la cual no es un epitelio estratificado plenamente definido, ni tampoco una zona glandular completamente definida. ¿Ven aquí ustedes glándulas? No. ¿Ven un epitelio estratificado plano no queratinizado? No. Es una etapa de transición. Ectocervix, zona de transición. Por debajo encontramos nosotros los quistes de Nabor. Y hacia acá las zonas glandulares endocervix. Perfecto. Acá poco a poco van a ir aumentando los números de glándula, el tamaño de las glándulas y el epitelio, que es básicamente un epitelio simple cilíndrico. Nuevamente, estratificado plano no queratinizado, ven aquí hay una glándula que todavía tiene salida, por consiguiente la sustancia que produce es eliminada hacia la luz. Esto sí ya no tiene salida, se formaron los quistes de Nabor. Epitelio estratificado plano no queratinizado, lámina propia con abundantes células de tipo inflamatorio. Esto es la mucosa del cervix. La mucosa está formada por un epitelio estratificado plano no queratinizado y por la lámina basal. Esta lámina tiene tejido conectivo, células, vasos sanguíneos y demás. Miren, epitelio estratificado plano no queratinizado, la lámina propia con algunos capilares, donde están estos glóbulos rojos, son capilares, tejido conectivo y algunas células de tipo inflamatorio. Este lado izquierdo, descríbanlo, ¿qué es esto? Epitelio estratificado Plano no queratinizado. no queratinizado, es decir, exocervix. Y acá, Endocervix. descríbanme el epitelio. Telio. Simple Cilíndrico. Correcto, es un epitelio glandular. Perfecto. Exocervix y endocervix. Y ahí tenemos la zona T o zona de transición. Por debajo, el estroma, básicamente conformado por lo que es la lámina propia, con abundantes células inflamatorias, abundantes Linfocitos. Depende del corte. Hay zonas más extensas, zonas más reducidas, ¿no? Depende del corte. Depende del Esta es PPT. la zona que está intermedia entre un epitelio definido y otro bien definido, con características distintas. Miren acá. ¿Qué es esto? Telio plano no queratinizado. No queratinizado. Es decir, Exocervix. ¿y esto? Endocervix. Simple. Endocervix. ¿Y esto? La zona de transición. Zona T. Esto, estroma endocervical, ¿no? Con abundantes células inflamatorias. Endocervix, exocervix. Miren acá, ¿qué zona es esta? Endocervix. ¿no? Endocervix. ¿Ya no hay exocervix o sí? No, no hay. Y aquí tenemos las glándulas. Tanto el epitelio superficial como el epitelio de las glándulas es un epitelio simple cilíndrico glandular. Todas las glándulas son simples cilíndricas. La gran mayoría. ¿no? La gran mayoría. Muy bien, acá se produce esta sustancia mucoide que es eliminada al exterior hacia la luz. Si no, no. Y esto es el estroma, ¿verdad? Miren, una imagen mucho más grande, las glándulas, la sustancia que producen, y por acá, por estos canales, lo van virtiendo, ¿no? Eliminan la sustancia, la liberan hacia el canal endocervical. Ahora, este moco producido, este tapón, esta sustancia mucinosa o mucosa producida, está bajo la influencia también de las hormonas. No nos olvidemos que estamos repasando aquí también ácido sexual, ciclo menstrual, en relación a su influencia sobre las glándulas y lo que esto produce. La sustancia mucosa que se produce acá tapona
el conducto cervical, el canal cervical. De manera que sirve de barrera a los gérmenes que quieran ingresar de la vagina hacia el canal endocervical y subir hasta el endometrio. Los frena, es una manera de barrera. Pero este moco cambia cuando la mujer está en su etapa fértil, en sus días de ovulación. 14. Cuando está cerca el día de ovulación, es decir, al día 14 de su ciclo menstrual, la mucosidad se vuelve más filante, siendo más amigable para los espermatozoides. Colabora, digamos, en el traslado de los espermatozoides por el canal cervical. Cuando la mujer no está en su periodo de fértil, digamos, si no está en los extremos de su ciclo sexual, entonces el moco se torna más denso e impide el traspaso del espermatozoide. ¿Por qué? Porque no sirven de nada. No hay que fecundar. Entonces, ¿para qué lo voy a dejar entrar si son células extrañas? ¿Correcto? Además, este moco sirve como lubricante y sirve para arrastrar también los gérmenes, no solo del cervix, sino también de la vagina. Por eso es que las mujeres presentan esos famosos descensos, que son inodoros, es decir, no tienen aroma y no tienen tampoco color. Es propiamente mucosidad endocervical. Ahora, si hay un sobrepoblamiento de gérmenes, ya es otra cosa, porque ahí hay cambio de coloración, se suma un olor muy característico dependiendo del tipo de germen. Eso sí, no es normal, eso es patológico. Lo normal, digamos, también es de que se forme un tapón mucoso, que tiene una referencia cuando la mujer inicia, por ejemplo, una mujer gestante, inicia las labores de parto, el trabajo de parto. El orificio cervical externo, he dicho que es puntiforme, está cerrado, y es parte de la estructura que mantiene al producto de la gestación dentro del útero e impide su salida, impide los abortos. Está cerrado. Sin embargo, cuando comienza el trabajo de parto, hay cambios a nivel del cuello uterino. El cuello uterino se incorpora al útero, al cuerpo del útero, y se dilata. Pasa de ser puntiforme a una dilatación de 9 o 10 centímetros. Tanto así que después se estira un poco más para que el cuerpo del feto pueda pasar, ¿no? Entonces, cuando comienza a dilatarse, ese tapón que está metido allí se desprende y cae el tapón mucoso. Muchas gestantes, cuando sienten que cae el tapón mucoso, lo relacionan con el inicio de su trabajo de parto. ¿Correcto? Glándulas con secreción interna, y estos son sus conductos por los cuales eliminan hacia el exterior. Todo esto es mucosidad. Vámonos ahora hacia el útero. El útero es esta estructura mayoritariamente muscular y a nivel del cuerpo y fondo. Esta estructura tiene tres partes, ¿no? Una parte interna o una capa interna llamada endometrio, una capa media llamada miometrio, que es la capa muscular, y la serosa en la parte externa. El endometrio es netamente glandular, el miometrio muscular. El endometrio también sufre alteraciones dependiendo el ciclo sexual femenino. Si es una etapa proliferativa, si es una etapa secretora o una fase menstrual, ¿no? El ciclo sexual de la mujer se divide en 3 etapas y cada una de esas etapas en subetapas. Pero lo principal es proliferativa, su propio nombre lo dice, está reproduciendo células, reproduciendo glándulas, proliferando. Después viene la etapa secretora, en la cual las glándulas cambian su arquitectura, su forma y comienzan a producir una sustancia. Y la fase menstrual, en la que se desprende una de las capas del endometrio para poder ser renovado posteriormente a través de una fase proliferativa. Pasa nuevamente a fase secretora, fase menstrual. Nuevamente fase proliferativa, fase secretora y menstrual cada 28 días. Doctor, y disculpe, la folicular tiene un sinónimo, ¿no? ¿O no? Fase folicular. Sí, había escuchado, sí. Fase folicular. Ajá. ¿Aquí? ¿En el endometrio? No, en la parte del ciclo menstrual y eso. Ah, pero tiene que ver con lo que es la parte ovárica, donde están los folículos. Ah, ya. Vamos por ahí. Acá estamos hablando de endometrio, donde hay glándulas.
y los cambios en las glándulas corresponden a las fases proliferativa, secretora y menstrual. Aquí vamos a ver dos fases, la proliferativa y la secretora. Este es un útero que está cortado de esta manera, transversal. El útero es más o menos así, como un puñito de 6 a 7 centímetros nada más. El fondo acá arriba, el cuerpo y el cervix, ¿no? Supongamos que es hasta ahí. Este es el cuello. Lo que han hecho acá es cortarlo así. Han sacado esto y los han mostrado de esta manera. Entonces vemos las tres capas concéntricas. Afuera la serosa, por donde ingresan los vasos sanguíneos, hacia la segunda capa muscular o miometrio y hacia la capa interna Endometrio. llamada Endometrio. Ahora, miren ustedes, todo esto morado es el endometrio. Se puede diferenciar hasta dos sectores, dos áreas o dos capas del endometrio. La primera, la parte más superficial, en donde tenemos nosotros estas glándulas que parecen columnas largas, grandes. Y en la parte basal, que es las glándulas son pequeñas, redondeadas u ovaladas. ¿Correcto? ¿Se puede diferenciar o no? ¿Sí? Visualmente se diferencia. La capa más superficial se conoce como capa funcional y la capa profunda, capa basal. ¿Por qué se diferencia? Porque la capa funcional es la capa que se va a perder y regenerar con cada ciclo sexual. Se elimina con la menstruación y se renueva con la fase proliferativa. Esta parte funcional o capa funcional se va todos los meses. Menstruación. Y la capa basal jamás. La capa basal permanece allí y a partir de ella es que se van a dar los procesos proliferativos, la fase proliferativa. Esto es el camino desde lo que es el canal endocervical, donde vemos todavía algunos quistes de Nabor, hasta dejar de existir esas y convertirse propiamente en un endometrio, ¿no? Hacia acá. Hacia acá es el endometrio, hacia acá hay la parte cervical. Miren las glándulas o el epitelio de las glándulas a nivel endometrial. El epitelio es igual que en el cervix. Es un epitelio simple, cilíndrico, y las glándulas también son epitelio simple, cilíndrico. Tanto el epitelio superficial como el epitelio glandular es simple, cilíndrico. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Que el epitelio superficial tiene células con cilios y células sin cilios. Mientras que en la glándula todas las células no tienen cilios. El resto es estroma, es tejido conectivo, vasos sanguíneos, capilares abundantes, y lo que debemos rescatar acá es la forma de las glándulas. Son glándulas un poquito columnares, ligeramente ovaladas, con una luz no muy ancha, un borde glandular bastante llano, plano, regular. Miren ustedes acá, todo esto es el endometrio, lo de arriba es la capa proliferativa, basal. Abajo la capa basal. Esto es la parte funcional o capa funcional y hacia abajo la capa basal. Esta capa funcional es la que se desprende con la menstruación y esta es la capa basal que renueva a toda la capa funcional. Vamos a regresar acá. Miren, el epitelio superficial es un epitelio cilíndrico simple. Eso acuérdense bien, porque todo el endometrio está recubierto por este epitelio. Pero ¿qué pasaría si yo pierdo esa capa funcional? Se quedaría expuesta el estroma, ¿sí o no? Porque pierdo ese epitelio protector. Se va a quedar expuesto el estroma. Ya vamos a ver una imagen de cómo se ve, ¿no? Y hacia abajo, ¿qué sería? La basal. Miometrio. Perfecto. Vamos al endometrio proliferativo. Miren ustedes, las glándulas como son, columnares, todas son parejas, muy similares. No hay formas intrincadas de la glándula, no hay ramificaciones, dientes, entradas, salidas, no. Es una columna nada más. Ahora, esta área blanquecina que ustedes pueden apreciar acá alrededor de la glándula es un artefacto. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el proceso de fijación del tejido para transformarlo en láminas, el tejido se ha retraído, ¿no? Porque se ha deshidratado con alcohol, porque se le ha colocado formol, etc. Se retrae el tejido separándose de la glándula, por eso se ve un espacio blanquecino.
Eso no sucede en los órganos en vivos. Así no está bien pegadita, ¿no? Unida, porque es capa basal con la parte estromal. Pero nos sirve para poder ver las características de la glándula. El borde externo es un borde regular, liso, completo. No hay entradas, no hay salidas, como vamos a ver en otra serie. El resto es estroma. Miren ustedes, se ha agrandado la imagen. Miren las glándulas ligeramente ovaladas, ¿no? O columnares, las más grandes, con una luz bastante pequeña. La luz es la parte interna, la parte blanquecina. Una luz bastante delgada, sin presencia de secreciones. Y el resto son células de tipo inflamatorio, ¿no? El estroma también. Miren acá, el asterisco es la zona de retracción del tejido, que es el artefacto. Ahora, yo les digo, si nosotros tenemos un epitelio en proliferación, unas glándulas que están proliferando, son glándulas que se están reproduciendo o no. ¿Cómo se reproduce una célula? ¿A través de qué? La basal. ¿A través de qué fenómeno? Miosis, mitosis. Mitosis, mitótico, miosis. Mitosis. Mitosis. La mitosis. Son células somáticas, no son células germinativas, para decir que es meiosis, ¿no? Meiosis, perdón. Estas son células somáticas, entonces tenemos que ver mitosis. Veamos si hay mitosis. Miren acá. Miren acá. Miren acá. Aquí. Acá. Aquí. Son mitosis. Las células se están reproduciendo. Entonces estamos, miren ustedes, con glándulas con un borde bastante limpio, regular, liso, que tienen bastante mitosis. Son glándulas simples, no son complejas, no son ramificadas. Estamos frente a glándulas, de la fase proliferativa. Fase proliferativa. El resto es estroma. Miren acá, esto es miometrio. Esta, ¿cómo se llamaría? Toda esta zona, o capa basal. Y esto sería la capa funcional. Aquí tenemos glándulas de dos tipos. Glándulas, estas de acá son bastante regulares, glándulas proliferativas. Y estas, miren, el borde ya no es tan regular, ¿verdad? Aquí tampoco, ya no es tan regular. ¿Por qué? Porque pueden coexistir algunas glándulas proliferativas y otras glándulas que estén en la fase secretora. ¿Por qué? Porque no es que las hormonas femeninas digan, muy bien, hoy es martes 18, hasta la medianoche todas las glándulas tienen que estar en estado proliferativo. 12 con un segundo cambian al secretor. Así no es. Las hormonas van influenciando en la parte estructural, funcional de cada glándula, pero en su momento. Las concentraciones de hormonas van fluctuando y por eso es que podemos apreciar glándulas en uno o más estados, ¿no? No tiene nada que ver con que sea algo anormal, no, eso es algo normal. Pero acá mandan lo que son las glándulas regulares, por lo tanto sería una fase proliferativa. Los asteriscos ahora están marcando la presencia de arterias llamadas arterias espirales. ¿Por qué es importante esta forma de arterias? Ustedes conocen una espiral, un tirabuzón o un sacacorcho. ¿Cómo es? Como un resorte, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, imagínense ustedes que estamos en una capa basal, ¿sí? En el endometrio, una capa basal, que ya menstruó la mujer. Entonces, ¿qué tiene que venir acá? Proliferación. Tiene que haber reproducción de células de glándulas. Entonces, si tengo una capa basal así, y aquí están las arterias espirales, si estas arterias no fuesen espirales, sino fuesen simplemente arterias rectas, ¿sí? Definidas, comienzo a aumentar el espesor de la capa y las arterias no van a ningún lado. Ahí se quedan. Entonces, no voy a poder nutrir a toda esta zona. Se va a necrosar, se va a necrosar, se va a necrosar. Por eso es importante que las arterias tengan esa forma espiral.
Porque conforme va aumentando el endometrio de grosor, de espesor, la Más. arteria también va Más irrigación. acompañando a este aumento de tejido. Por eso son las arterias espirales. No necesario. Sí. Miren acá. ¿Ustedes pueden ver el epitelio superficial? Descríbanme el epitelio superficial. No queratinizado. No queratinizado. ¿Dónde ven eso? Plano. Pero no veo bien, pero. ¿Ven algún epitelio? No. Yo no veo nada. Plano. Ni plano, no hay nada. ¿Por qué? Porque acaba de menstruar. Ah, lo botó todo. Ya se fue la capa funcional. Lo botó todo, ya no. Entonces solamente me queda la capa Basal. Basal. Esto es estroma. Son células Ah, lo que dijo. inflamatorias. Esto es sangre. Porque se han roto los vasos sanguíneos. Acá arriba no veo nada. Este epitelio tendría que estar arriba. Porque eso es lo que hemos dicho, ¿no? El epitelio superficial es un epitelio simple, cilíndrico. Lo mismo que las glándulas. Simple, cilíndrico. Con cilios y sin cilios. ¿Lo ven? No, porque ya se fue, ya se cayó, ya menstruó. Entonces esta es capa basal que comienza ya a reproducirse, a proliferar. Por eso se dice que es un endometrio en fase proliferativa inicial. Recién se está dando esos pasos. ¿De dónde me sacaron el epitelio estratificado? Como si Plano. fuera ectocervix. ¿Pero la glándula cómo se llamaba? Glándula... ¿Eso? Glándula endometrial. Esto es una glándula endometrial, pertenece al endometrio. ¿En qué fase está? Proliferativa. Fase secretora. ¿Y qué capa? Capa basal. Basal. Realmente la capa endometrial, la capa miometrial. Aquí tenemos la capa funcional, la capa basal. Basal. Miren las glándulas de una fase proliferativa. Son muy similares, parecidas. Aquí nos ha tocado un corte transversal, por eso se ven redonditas. Estas pueden ser ligeramente alargadas, ¿verdad? Como columnas. Y el resto es estroma. Miren el borde de la glándula, bien definida, limpia, no está ramificada como estrellas. Ya vamos a ver eso en una fase secretora. Ajá. Miren, ¿eh? Describan estas glándulas. Irregulares. Bordes irregulares, dentados, ¿sí? Como evaginaciones, invaginaciones. Estrellado, bueno, casi estrellado. ¿La luz está bien dilatada o no? Sí. ¿Sí? ¿Y hay secreción adentro o no? Secreción. Glándulas en fase secretora. ¿Sí? Glándulas en fase secretora. Ahora, lo que nos dice esta lámina es para diferenciar la capa funcional, esta es la que se va a ir, y la capa Basal. basal, la que se va a quedar. Miren ustedes la capa basal, ¿cómo son? Glándulas ovaladas, algunos que parecen cilindros, alargados. Regulares. Ah. ¿No? Su borde es bien regular, su luz está vacía. Las glándulas de la capa basal son glándulas endometriales. Todas son glándulas endometriales porque están en el endometrio. Pero de la capa de arriba son glándulas proliferativas. Son glándulas endometriales en fase secretora. Miren, diferencien. Eso es lo que tienen que aprender porque esto viene en el examen. Diferencienme una glándula en fase secretora o en una fase proliferativa. Ya hemos dicho, la fase proliferativa son glándulas parejitas todas ellas. La luz está cerrada, no hay luz. Los bordes externos son regulares, lisos. ¿De dónde me sacan esto que es proliferativa? ¿Cómo va a ser proliferativa? Miren el borde. Irregular. ¿Es completamente irregular o no? ¿Sí? ¿Cómo es la luz? Dilatada, amplia. ¿Y qué tiene la luz? Secreciones. Es un epitelio, perdón, es un endometrio secretor. Un endometrio
en fase secretora. Entonces, esto se va a ir Con la y esto se menstruación. va a quedar. Claro. A partir de esto se va a generar esto nuevamente, porque eso es el ciclo sexual. Muy bien. Ahora miren acá. ¿Cómo están estas glándulas? ¿Qué les parece? ¿Son glándulas rectas que parecen una columnita bien ordenadas? No, parecen gusanos, ¿verdad? Sí. Como cimbreantes, como si fuesen espirales también, ¿verdad? Estas son glándulas de tipo endometrial en fase Secretora. secretora. Irregular, desordenado. Todas las glándulas aquí son glándulas endometriales. ¿Por qué? Porque pertenecen al endometrio. Glándulas, glándulas endometriales. Ahora, las glándulas endometriales pueden ser de la zona o capa basal y de la zona funcional o capa funcional. En la capa funcional vamos a encontrar células en fase secretora y en fase proliferativa. ¿Estas de qué tipo son? ¿Qué capa es? Basal. Basal. ¿Se diferencian de este? Mírenme. Alargado. ¿Sí? Son completamente distintas. Vamos a ir a mayor aumento. Miren las glándulas. Parecen gusanos, ¿verdad? Sí. Parecen intestino. ¿Correcto? ¿Sí? Las asas intestinales parecen los birriquí o sacacorchos, también parecen. Esto es glándula en fase secretora. Endometrio en fase secretora. Van a decir, pero no hay secreción. Échate a buscar, pero hay algunas que tienen. Tu lupa, tu lupa. La luz está bien dilatada, sus bordes son irregulares. A más B más C más D, ¿qué te da? Endometrio, ABCD. Endometrio en fase secretora. Miren estas glándulas. ¿Sí? Compárenlas con estas. Nada que ver. Fase secretora, esto es capa basal, esto es capa funcional. Miren, esto parece una de esas sierras eléctricas, ¿no? Con doble borde, dentado, para taladrar árboles. Aquí estamos. La luz está bien dilatada y hay secreción al medio. ¿Qué fase es? Funcional, secretora. Fase secretora. Ya no mires acá, mira acá. En el examen te viene esto, no te viene esto, ¿no? Subraya lo correcto, no te voy a poner, ¿no? Voy a poner esto nada más. ¿Correcto? Es decir, ¿en qué segmento del aparato genital femenino nos encontramos? Endometrio. ¿Qué tipo de endometrio es? Secretor. ¿A qué capa del endometrio pertenece? Funcional. Miren las glándulas. Son completamente irregulares, los bordes son irregulares, dentados. Funcional. La luz es dilatada, tiene secreciones. Listo, fase secretora. Vamos.